Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar aquí. Que pudieran hacer un tiempo, hermanos. No es normal que tengamos dos reuniones en un día, pero hoy tenemos el culto navideño, hermanos. Hemos encendido la quinta vela, que significa Cristo. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y voy a leer, hermanos, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hagamos una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que una vez más, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Muéstranos, Señor, de qué manera, cuando nosotros éramos pecadores y éramos culpables, Señor, de haber violado tu ley, hubo un sustituto. Hubo alguien, Señor, que entregara su vida por nosotros. Alguien fue juzgado en nuestro lugar, alguien fue azotado en nuestro lugar, alguien padeció el juicio que nosotros merecíamos. Te alabamos y te damos gracias porque hoy estamos delante de ti, Señor, y podemos alabarte, podemos bendecirte y podemos llamarte Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el último sermón del año, hermanos, porque dentro de 8 días tenemos culto de testimonios, entonces no hay predicación. Y hemos visto en estos sermones, hermanos, tipologías de nuestro Señor Jesucristo, tipologías personales. Hablamos de Adán, de Abel, de Noé. En la mañana hablamos de Melquisedec y hoy vamos a hablar, hermanos, de Isaac. Es el último de los tipos de Cristo que vamos a hablar, no porque sea el último. En la Biblia hay muchos personajes que son tipos de Cristo, personajes que parte de su vida o que gran parte de su vida, si no es que toda, reflejan algo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último que vamos a meditar hoy, hermanos, es Isaac. Y yo espero, hermanos, que estos sermones que hemos tenido sobre tipologías despierten ustedes el interés de leer las Escrituras con el propósito, hermanos, de ver a Cristo en cada página de ellas. Cristo, hermanos, es la llave para abrir toda la Biblia y entenderla. La Biblia, hermanos, es cristocéntrica completamente. Toda habla de Cristo, cada historia, cada personaje, cada evento, cada fiesta, cada ofrenda, cada sacrificio, cada libro, todo en la Biblia, hermanos, habla de Cristo. Nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas y como cristianos debemos ser capaces, hermanos, de poder ver a Cristo en cada página de la Escritura. Sí, cada historia tiene el propósito de mostrarnos a Cristo. La Biblia no es un libro de moralejas que nos enseñe una historia y luego nos diga, no hagas esto y sí haz lo otro. No, hermanos, la Biblia es cristocéntrica, de principio a fin, habla de Cristo y nosotros debemos tener la capacidad de poder entender. Cristo, hermanos, es uno de los más, Isaac, es uno de los más grandes tipos de Cristo, ¿sí? Quizá es el más grande de todos por lo que hay en su vida. Y hay muchos aspectos en la vida de Isaac que nos hablan de Cristo, pero al ser tantos, solamente voy a mencionarles 3 de ellos. Les voy a hablar de Isaac como un hijo muy especial, les voy a hablar de Isaac como un sacrificio muy especial, y en tercer lugar, hermanos, les hablaré no de Isaac, sino de su esposa Rebeca, que es una esposa muy especial. Ahora, ¿qué significa el nombre Isaac? ¿Se acuerdan? Risa, ¿verdad? Vean ahí en Génesis 17:15. Génesis 17:15. Cuando se le dice a Abraham, vas a tener un hijo, lo que hace Abraham es reírse, le da risa a esa noticia. Juan 17:15 dice de esta manera: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo.
Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Cuando Abraham recibe la noticia de que va a nacer Isaac, le da risa. Más adelante se le vuelve a dar el anuncio a Abraham de que va a tener un hijo y Sara está escuchando detrás de la puerta y cuando escucha que el ángel le dice a Abraham que va a tener un hijo, ¿qué hace Sara? Se ríe también. Y el ángel le dice, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y Sara dice, no me he reído. Y el ángel le dice, sí, te has reído, por eso su nombre es Isaac. Pero más adelante, hermanos, si usted lee en el capítulo 21, cuando por fin nace Isaac, Sara se vuelve a reír, pero no de burla o de incredulidad, sino de gozo y de alegría, porque Dios había realizado la promesa que les había dicho. Por eso, hermanos, el nombre Isaac significa risa. Alguna vez les he comentado que en la Biblia, hermanos, los nombres de las personas son muy importantes. Tienen mucho que ver con las condiciones de su nacimiento, con aspectos importantes de su vida e incluso con lo que iban a hacer en el futuro. Y el nombre de Isaac, hermanos, significa risa. Bueno, ahora les dije al principio que íbamos a hablar de Isaac 3 cosas. La primera de ellas, Isaac, hermanos, es un hijo especial. Y conforme vamos meditando en esto, vamos viendo que Isaac es un tipo de Cristo, porque lo que se cumple en Isaac, en Cristo se cumple de manera grande, de manera más extraordinaria y de manera más infinita todavía. Isaac era un hijo especial, su nacimiento fue especial porque era un hijo muy amado. Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Tú vas a ser padre de multitudes, así como no puedes contar la arena del mar, así como no puedes contar las estrellas que hay en el cielo. Dios le dice, tampoco tu descendencia se va a poder contar. Y Isaac, hermanos, es el hijo, el heredero legítimo de la promesa, porque antes de Isaac nació Ismael, pero Ismael no iba a ser el heredero. Pablo en Gálatas habla ampliamente de ese tema, pero Ismael no iba a ser el heredero. Isaac iba a ser el heredero. Y después de tantas penurias y de tanta incredulidad, por fin, hermanos, nace Isaac y él es un hijo muy especial porque él iba a ser el primogénito de Abraham y el heredero de todas las cosas. Ahora, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue especial también. Estuvo lleno de muchas cosas y también, hermanos, era el hijo de la promesa. Vean en su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Isaac era el heredero de Abraham, pero Cristo, hermanos, es el heredero de Dios. El antitipo siempre va a ser más grande que el tipo. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos, hermanos, la primera comparación entre el tipo y el antitipo, entre Isaac y Cristo. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de Abraham, pero Cristo, hermanos, dice aquí el escritor de Hebreos, Dios lo constituye heredero de todo. Y no solamente heredero de todo, dice el escritor, también por él mismo hizo el universo. El nacimiento de Isaac, hermanos, fue milagroso, ¿verdad? Porque cuando Abraham recibe la noticia, ¿qué dice? A hombre de tan avanzada edad le van a hacer un hijo. A Sara, mi mujer, que ya tiene tantos años, van a hacer un hijo. Ahora, en Génesis también dice, hermanos, que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Su cuerpo ya no ovulaba, su cuerpo seguramente estaba en la menopausia, ya no podía tener hijos. Todo estaba en contra de ellos. Abraham era avanzado de edad, Sara era avanzada de edad. Sin embargo, Isaac nace de una manera milagrosa. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue igualmente milagroso. Mateo 1:22. Vean en su Biblia, por favor, Mateo 1:22 y 23. Dice de esta manera,
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Isaac fue milagroso. Cuando Abraham y Sara eran incrédulos, el ángel les dice: no hay nada imposible para Dios. Cuando a María se le dice que iba a ser madre, ella también dice: no es posible porque no he conocido varón, y el ángel explica cómo iba a acontecer esto. Y entonces viene este versículo, que es una profecía del Antiguo Testamento: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El nacimiento de Isaac fue milagroso. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue más milagroso todavía. El nombre que recibe Isaac, hermanos, lo recibe desde antes de nacer. Iba a nacer, y antes de que Abraham y Sara pensaran en un nombre, Dios le dice: su nombre va a ser Isaac. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también recibe su nombre mucho antes de nacer. Allí mismo en Mateo, donde están, el 1:21 dice de esta manera: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, el nombre de Isaac fue designado antes de que naciera. El nombre de nuestro Señor Jesucristo fue designado antes de que naciera. Por eso les digo, hermanos, que Isaac quizás es el más grande de los tipos de Cristo, porque hay un sinnúmero de analogías o de comparaciones, como quieran verlo, entre él y el Mesías que iba a venir más adelante. Isaac, hermanos, fue un hijo anhelado y amado por su padre. Vamos a regresar a Génesis, por favor, capítulo 21. Génesis 21. Isaac era el hijo anhelado por su padre y el hijo amado por su padre. Génesis 21:8 dice de esta manera: y creció el niño y fue destetado. Aquí está hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Se imagina? Tanto amaba a Abraham a su hijo que el día que ocurrió esto, Abraham nace un gran banquete. Allí mismo en Génesis capítulo 22, versículo 2, dice de esta manera: y dijo, aquí está hablándole Dios a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le está diciendo a Abraham: toma a tu hijo, al que amas con todo tu corazón, a ese único hijo que tienes, tómalo, por favor. El autor Matthew Henry traduce este mismo versículo de la siguiente manera, se los voy a leer, Génesis 22:2. Toma ahora a ese hijo de ti, a ese único de ti, al que tú amas, a ese Isaac, tu risa. Abraham amaba, hermanos, a Isaac de una manera increíble. Ahora, ¿qué dice el Evangelio del Señor Jesucristo? Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y asciende de las aguas, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Se dan cuenta? Isaac era el hijo amado por su padre. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre dice: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Abraham, hermanos, tenía solamente un hijo. Ismael no era contado. Ismael vino por obra de la carne, mientras que Isaac viene por vía de la promesa. Pero el único hijo que Abraham tenía, o el único que se considera en la historia bíblica para el plan de salvación o redención, era Isaac y nada más. Con nuestro Señor Jesucristo ocurre exactamente lo mismo. Cristo, hermanos, ustedes saben, es conocido como el unigénito Hijo del Padre. Nosotros los cristianos somos hijos de Dios también, pero hijos por añadidura. No somos legítimos de Dios como lo es el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las analogías entre Isaac y Cristo: el hijo amado, el hijo de la promesa, el único hijo; Cristo también el hijo amado, el hijo de la promesa y el único hijo del Padre. Ahora, pero quizá, hermanos, dentro de todas las comparaciones que podemos encontrar entre Abraham, entre Isaac y Cristo, hermanos, es el momento en el que Dios le dice a Abraham: ese hijo que tienes, ese hijo que tú amas con todo tu corazón, quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Vamos a releer Génesis 22:2, por favor. Dijimos Isaac, un hijo muy especial. Ahora este segundo punto, hermanos: Isaac, un sacrificio muy especial.
Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí encontramos, hermanos, varias cosas. Este es el clímax o la parte más importante, hermanos, quizá de la historia entre Abraham e Isaac. Pero también, hermanos, dicen algunos autores, es la más terrible petición que se le puede hacer a un padre. Abraham, que no podía tener hijos, Sara no podían tener hijos, nace Isaac, el hijo de la promesa, y en algún momento Abraham puede ver que Dios va a cumplir su promesa de hacerle padre de multitudes. Y cuando ya Isaac tiene cierta edad, dicen los escritores, que cuando llegó el momento que Isaac iba a ser ofrecido en el holocausto, ya no era un niño, era un muchacho entre 15, 17 años aproximadamente, y Dios le dice, bueno, Abraham, ese hijo que amas, ese hijo que es todo para ti, el único que tienes, ahora quiero que me lo ofrezcas, no solo en sacrificio. Aquí dice que le pidió que hiciera un holocausto. ¿Qué era un holocausto? El animal se mataba delante de Dios y luego todo se tenía que consumir con el fuego. Entonces Dios le pide eso a Abraham. Este es de los versículos más terribles que existen en la Biblia, hermanos. ¿A qué padre se le puede hacer esa promesa? ¿A qué padre se le puede decir, Dios pide que ofrezcas a tu hijo en sacrificio? ¿Se imagina, hermanos, todo lo que pasó por la mente de Abraham? Todos los sentimientos que estaban en el corazón de Abraham, recibiendo esa promesa delante de Dios. Dios le dijo, es lo que quiero. Tú me amas, soy tu Dios, y yo quiero que me ofrezcas a tu hijo no solo en sacrificio, en holocausto delante de mí. Y le dijo, vas a ir a tal tierra y ahí lo vas a ofrecer en holocausto. ¿Se imaginan, hermanos, qué petición tan terrible es esa? Ahora, para llegar a la tierra de Moriah, donde el holocausto tenía que ser ofrecido, dice la Biblia que caminaron 3 días. Abraham tomó al muchacho, tomó las cosas para el sacrificio, tomó a sus sirvientes y todos caminaron 3 días hasta el lugar que Dios le había determinado. ¿Qué habrá pensado, hermanos, Abraham durante esos 3 días? ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué Dios está demandando esto de mí? En esos 3 días tuvo tiempo suficiente para pensar, para meditar, para decir, quizá lo que Dios me está pidiendo es demasiado extremo. Tuvo tiempo de huir, de arrepentirse, de desaparecer él con Isaac y no llegar al lugar que Dios había destinado. Sin embargo, hermanos, no fue de esa manera. Abraham e Isaac fueron caminando juntos. Ahora, dice que tenían que llegar a la tierra de Moriah o al monte Moriah. Ese monte se vuelve a mencionar en el segundo libro de Crónicas, cuando Salomón va a construir el templo. A David no se le permite construir el templo, Dios le da ese privilegio a Salomón que construya el templo, y el lugar donde se construye el templo de Jerusalén, hermanos, es el monte Moriah. Más adelante, siglos más adelante, cuando Jerusalén ya está establecida y existe, ¿se acuerdan dónde murió el Señor Jesucristo? En un monte que se llamaba Gólgota, o dicen los evangelios, el monte de la calavera, que es una colina que se extiende por el norte de Jerusalén y que coincide exactamente en el monte Moriah, donde Isaac estuvo a punto de ser sacrificado. Y esto es importante, más adelante vamos a ver por qué. Abraham e Isaac llegan al monte Moriah para ofrecerle sacrificio. Siglos más adelante, en ese monte, Salomón construye el templo. Siglos más adelante, en ese monte, muere nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando esto ocurre, hermanos, aquí hay muchas analogías que se pueden hacer, ¿no? Vamos a ver el versículo 6, Génesis 22:6. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Cuando por fin llegan al monte Moriah, hermanos, entonces Abraham le dice a sus siervos, ustedes nos esperan aquí, el muchacho y yo vamos a ir. Abraham toma la leña y se la pone encima a Isaac. Abraham toma el cuchillo, toma el fuego, y los dos se disponen a ir
hacia adelante. Ahora, más adelante, si ustedes han leído el pasaje, hermanos, Isaac le dice a su padre, oye, traemos la leña, traemos el fuego, traemos el cuchillo, pero ¿qué falta? El cordero. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios va a proveer, ¿no? Ahora, no pierdan ahí, hermanos, leamos rápidamente Juan 19, 17. Juan 19, 17. Isaac cargaba la leña y vea lo que dice Juan 19, 17. Y él, está hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿Se da cuenta de la analogía? Isaac cargaba la leña en la que él mismo iba a ser ofrecido en holocausto. Siglos más adelante aparece el antitipo, aparece el Mesías, aparece Cristo y él mismo carga la cruz en la que iba a ser ofrecido en sacrificio. Ahora, Abraham, hermanos, llegaron al lugar, puso la leña, puso a Isaac encima. Eso es sorprendente, hermanos. Eso es sorprendente porque si Isaac ya era un muchacho, ya era un adolescente, pudo haber luchado, pudo haber peleado, pudo haberle dicho a su hijo, a su papá, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Dios te lo pidió, pero yo no quiero morir. Sin embargo, por lo que el pasaje bíblico nos habla, hermanos, fue dócil y obedeció. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Voluntariamente se sometió al Padre. Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, y el Hijo se hizo como uno de nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Isaac fue obediente a su padre y fue humilde y sumiso y dejó que su padre lo atara y lo pusiera sobre el altar, así el Hijo de Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no opuso resistencia cuando fue a la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Biblia? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ni siquiera para defenderse. Abraham no se apartó del lugar donde le pusieron el altar. El Padre, hermanos, tampoco se apartó cuando el Hijo de Dios, cuando su Hijo estaba colgado en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, algunos escritores dicen que Isaac resucitó. Yo quiero que piensen en lo siguiente, hermanos. Para Abraham, Isaac estuvo muerto 3 días, ¿verdad? Cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio, tuvieron que caminar 3 días. ¿Qué habrá pensado durante esos 3 días? Ahora, imaginémonos, esto a ningún padre se le desea, ni ningún padre quiere pasar por lo siguiente, ¿verdad? Imagínense que a un padre lleva a su hijo al doctor y el doctor le dice, le queda 1 semana de vida a tu hijo, tiene una enfermedad totalmente incurable. ¿Qué siente el padre en ese momento? Esa semana todo es gris, esa semana no tiene ganas de nada, esa semana no quiere comer, no quiere nada porque su hijo se va a morir. Esos 5 días que tiene de vida el hijo, para el padre su hijo ya está muerto, no hay esperanza. Mientras Abraham e Isaac caminaban al monte Moriah, en la mente de Abraham, Isaac ya estaba muerto. En la mente de Abraham, Isaac ya estaba ofrecido en holocausto y no había nada más que hacer. Sin embargo, en medio de toda esta historia, hermanos, hay una luz de fe que Abraham tiene. Génesis capítulo 22, perdón. Génesis 22, y vean lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham tenía fe, ¿verdad? De lo contrario, las palabras hubieran sido, aquí espérense, nosotros vamos, y yo regreso. Pero esa frase que dice, adoraremos, y volveremos a vosotros, quizá era la fe de Abraham, hermanos. Él no sabía cómo, pero aún de las cenizas, porque el holocausto reclamaba que el sacrificio se quemara hasta que quedara cenizas nada más. Abraham a lo mejor pensaba que aún en medio de las cenizas, Dios, hermanos, podía levantar a su hijo otra vez. Ahora, sin embargo, ¿cómo termina la historia de Abraham e Isaac? Cuando ya está a punto de matarlo, Dios le dice, no lo hagas, porque ahora veo que crees en mí, porque no me negaste a tu único hijo. Ahora, hermanos, muchos dicen, qué bonito termina la historia,
¿verdad? Abraham le volvió el alma al cuerpo literalmente. Cuando por fin vio que su hijo no iba a morir, recobró la vida, recobró el color y dijo, por fin, no ocurrió lo peor. Y muchos dicen, qué bonito termina la historia. No, hermanos, la historia no termina aquí. La historia de Abraham e Isaac no termina cuando Dios le dice no lo mates. La historia de Abraham e Isaac termina siglos más adelante, donde un padre también tiene que matar a su hijo, pero no hubo una voz que le dijera, no lo mates, ¿verdad? La historia termina siglos más adelante cuando el Hijo de Dios, Cristo, está colgado en la cruz del Calvario. Y dice Isaías en el capítulo 53, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Y esa palabra quebrantar, alguna vez les he dicho, hermanos, en hebreo significa aplastar, pulverizar, triturar. Eso significa que en la cruz del Calvario, hermanos, el Padre tuvo que descargar toda su ira sobre el Hijo que tenía ahí. No hubo alguien que le dijera, detén tu mano, no lo mates. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tuvo a su hijo, así como Abraham tuvo a su hijo para ser sacrificado. Pero para Abraham y para Isaac, la historia terminó bien. Pero para nuestro Padre Celestial, la historia no terminó de la misma manera. Él tenía a su hijo, hermanos, y lo tuvo que matar y tuvo que ofrecer ese sacrificio por el pecado de la humanidad. Amén. Eso, ahora, hay muchas cosas que hablar ahí de Isaac como tipo de Cristo, porque cuando estaba a punto de ser muerto por su padre, el Padre Celestial lo detiene. Pero en cuanto al Hijo de Dios, hermanos, no hubo una voz que dijera, no lo mates. Al contrario, el Padre tuvo que descargar su ira sobre el Hijo de Dios. Algunos escritores, cuando hablan de ese pasaje, dicen, cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, el Padre tuvo que voltear su rostro para no ver sufrir a su Hijo. No, hermanos, todo lo contrario, toda la ira acumulada, porque la ley de Dios había sido violada, porque el hombre había insistido en su pecado, toda esa ira acumulada, el Padre tuvo que descargarla ¿sobre quién? Sobre Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué creen que una noche antes, cuando el Señor va a orar al huerto de los olivos, le dice a sus apóstoles, mi alma está angustiada hasta la muerte? Porque al otro día se iba a enfrentar al Padre Celestial, no como el Padre amoroso del que tanto habló, sino como un Padre airado, como un Dios airado por el pecado de la humanidad. Y esa ira de Dios se tenía que derramar sobre un sacrificio. Dios no le podía decir al pecador, te perdono, no vuelvas a pecar. La justicia de Dios tenía que cumplirse. Y la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir. Y no fuimos nosotros, hermanos. Fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y al otro día, el Hijo de Dios, hermanos, se enfrenta a ese Dios todopoderoso y él cargando encima el pecado de la humanidad. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, el Hijo de Dios cayó en manos de un Dios vivo, no por su pecado, no por su maldad, sino por el pecado de todos nosotros. Amén, hermanos, y damos gracias a Dios por eso. Y la tercera cosa, hermanos, que podemos hablar sobre Isaac, dentro de muchas que podríamos hablar, es que no solamente fue un hijo especial, no solamente fue un sacrificio especial, sino que tuvo una esposa muy especial. Génesis capítulo 24, Génesis 24, versículos 3 y 4. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Llegó el momento en el que Isaac se tenía que casar y Abraham le dice a uno de sus siervos, quiero que vayas a tomar una esposa para mi hijo. No donde estamos viviendo, vas a ir hasta mi tierra, vas a ir hasta mi parentela, perdón, y de ahí vas a tomar una esposa para mi hijo. Ahora, aquí, hermanos, también hay muchas analogías entre Isaac y Abraham, porque Rebeca, que es la que más adelante se iba a convertir en esposa de Isaac, fue separada de su parentela, fue separada de su tierra. ¿Dónde vivía Rebeca? ¿De qué tierra era Abraham? De Ur de los Caldeos, dice la Biblia, una nación
pagana completamente. De ahí fue sacado Abraham, y Abraham le dice a su siervo: vas a ir a mi tierra y de ahí vas a tomar una esposa para mi hijo. Rebeca fue separada del paganismo. Rebeca fue separada, hermanos, de una nación pagana para convertirse en la esposa de Isaac. ¿Quién es la esposa de Cristo, hermanos? La iglesia. Y la iglesia también es separada del pecado, también es separada del paganismo para convertirse en la esposa del Cordero. Rápidamente, Hechos 15:14. Hechos 15:14 dice de esta manera: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Se da cuenta, hermanos? La iglesia es tomada de entre los gentiles. Así como Rebeca fue tomada de entre los paganos, así la iglesia de Cristo es tomada de entre los gentiles. Ahora, hay otra cosa en la vida de Rebeca. Regresen a Génesis 24, por favor. Génesis 24, 16. Aquí está hablando de Rebeca. Después de que el siervo va y pasan muchas cosas, por fin encuentra a Rebeca y Rebeca acepta ser la esposa de Isaac sin siquiera conocerlo. Génesis 24, 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Dice que Rebeca era muy, muy hermosa. La iglesia de Cristo es hermosa, hermanos. ¿Sí? A ver, volteen a ver si nosotros son hermosos. Bueno, no todos van a decir. La iglesia de Cristo, hermanos, es hermosa. Es tan hermosa, es tan valiosa que salvarla, adquirirla, obtenerla, costó la vida del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Vea lo que dice Pablo de la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta? Todo lo que Cristo hace por su iglesia, dice Pablo, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A los ojos de Dios, hermanos, la iglesia es preciosa, la iglesia es hermosa, así como a los ojos de Isaac, Rebeca fue hermosa, porque cuando Isaac vio a Rebeca, hermanos, se le fue la respiración literalmente. Cuando Cristo, hermanos, tenga a su iglesia, a su esposa delante de él, ocurrirá exactamente lo mismo. Cuando Isaac se lleva a Rebeca como esposa, ya tenía un lugar listo para ella en la tienda de su madre. Cristo le dijo a sus apóstoles: me voy para preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ahora hay otro aspecto más todavía sobre Rebeca. Génesis 24, por favor. Génesis 24, vamos a leer el versículo 65. (24:65) Porque había preguntado al criado, aquí está hablando Rebeca, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, hablando de Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Esto, hermanos, era una costumbre muy antigua, una costumbre de ese Oriente antiguo y que todavía persiste hoy en algunos grupos del Islam. ¿Cuál era esa costumbre? Que las doncellas que se iban a casar cubrían su rostro con un velo y el novio no podía ver a su futura esposa hasta después de que se casaban. Cuando ya estaban casados, entonces la doncella se quitaba el velo y el esposo, hermanos, podía ver
a la mujer con la que se había casado. Quizá no entendemos esto porque nuestra cultura es completamente distinta a eso, pero en la cultura oriental de Abraham y de Isaac, esto era una costumbre totalmente de todos los días, ¿no? Por eso Rebeca, cuando ve que viene Isaac, inmediatamente se cubre su rostro con un velo. Y esta costumbre, hermanos, como le dije, todavía existe en nuestros tiempos en algunos grupos del Islam. ¿Sabe qué dice la Biblia de la iglesia? Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Vea lo que Pedro dice de la iglesia. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La iglesia y Cristo todavía no se han visto cara a cara. Todavía hay un velo que los está separando. Aunque están destinados a unirse por la eternidad, Cristo y su iglesia, dice aquí Pedro, ustedes lo aman sin haberlo visto, creen en Él, aunque ahora no lo ven, pero hay un gozo inefable y glorioso en ustedes. ¿Sabe, hermanos, que dentro de todos los eventos que van a ocurrir en el fin del mundo, el anticristo, la tribulación, el rapto y todo eso, uno de los hechos más gloriosos que van a ocurrir, hermanos, es cuando la iglesia esté frente a Cristo y pueda verlo cara a cara? Y Cristo pueda ver a su iglesia y la iglesia pueda ver a su esposo y entonces las bodas del Cordero y la iglesia estará eternamente en el seno con el Padre Celestial. Amén, hermanos. Ese va a ser un hecho glorioso. Yo no sé si usted lo anhela, si usted lo espera con ánimo, con anhelo, con gran expectación. El día, hermanos, que dejemos este mundo, que dejemos esta carne y estemos delante del Padre Celestial. Ahora lo amamos, lo adoramos, lo seguimos, hablamos de Él, predicamos de Él, pero nunca lo hemos visto. Pero un día, hermanos, lo vamos a ver en el cielo. Y dice Pablo por ahí en Tesalonicenses, y estaremos para siempre con Él. Amén. Para concluir, hermanos, dos cosas. Hoy celebramos Navidad, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y debemos pensar en las siguientes dos cosas. Primero, hubo un sustituto para Isaac. Cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, hermanos, hubo un sustituto porque cuando Dios le dice detén tu mano y no lo mates, Abraham alza su vista y ¿qué es lo que ve en un matorral? Un cordero que estaba atorado ahí. Y entonces lo toman y lo sacrifican. Hubo un sustituto para Isaac. Para nosotros, hermanos, hubo un sustituto, porque quienes tenían que morir en la cruz del Calvario éramos nosotros. Quienes tenían que pagar por sus pecados éramos nosotros, no el inocente, no el justo, no el Mesías que dice la Biblia, a nadie le hizo mal, nunca cometió pecado, ni siquiera una mentira blanca se halló en su boca. Él no tenía por qué morir, él no tenía por qué padecer como el más vil de los pecadores y delincuentes. Sin embargo, dice la Biblia, él murió en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos gozar la vida, hermanos, que Él nos está ofreciendo. ¿Verdad? Entonces, debemos entender eso, hermanos. En segundo lugar, si Cristo no hubiera nacido en este mundo, si Cristo no se hubiera encarnado en el vientre de María, no hubiera nacido, jamás hubiera llegado, hermanos, a la cruz del Calvario. Y nosotros hubiéramos muerto en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Por qué celebramos Navidad, hermanos? Porque estamos celebrando que un día el Hijo de Dios se encarnó en el vientre de María y nació y vivió como uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, y estando en la forma, en condición humana, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para eso nació el Señor Jesucristo, hermanos, para eso nació el Mesías, para morir en la cruz del Calvario. No vino con otro propósito más que ese. Sí, hizo milagros, trajo enseñanzas, muchas cosas, pero el propósito, el principal propósito, hermanos, por el cual el Hijo de Dios se encarna y viene a nacer entre nosotros, es para morir en la cruz del Calvario. Y si no fuera por esa muerte, como dice Pablo en Efesios, estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Si no fuera por eso, no habría otra forma posible de salvar a la humanidad, sino es a través del Mesías que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Así que, hermanos,
Sobradas razones tenemos para agradecerle a Dios, no solo en el tiempo de Navidad, sino todos los días de nuestra vida, decirle, Señor, te doy gracias porque no me vas a castigar por mi pecado, porque no voy a recibir juicio por mi pecado, porque no voy a ser lanzado al lago de fuego por mi pecado, porque tu Hijo murió en el lugar mío, porque tu Hijo tomó el lugar que a mí me correspondía, porque tu Hijo muere y nos da salvación y vida eterna. Y hermanos, si pusieron atención en el pasaje que leímos al principio, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es importante, porque no le está diciendo Dios a Abraham, van a ser benditas en ti las familias judías, el pueblo escogido. Le está diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la única forma posible en la que todas las familias de la tierra sean benditas, y no importa si son familias de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, hermanos, es a través de Cristo y nada más. Y la iglesia de Cristo, hermanos, está compuesta por cristianos de todo el mundo, de todas las razas, de todas las nacionalidades. Cuando originalmente era el pueblo judío el destinado, Dios abre la salvación, Dios abre el plan de salvación, hermanos, para bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Y en Isaac ya se empieza a prefigurar lo que siglos más adelante, incluso miles de años más adelante, iba a ser con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, son importantes los tipos de Cristo, porque vamos viendo el desarrollo del plan de salvación. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enviado, Señor, un Redentor, porque tú dejaste que tu Hijo naciera en este mundo, Señor. Nació y vino, Señor, a morir por todos los pecadores. Y si no fuera por su muerte en la cruz, estaríamos lejos de tu presencia, Señor. No seríamos llamados hijos tuyos. Si Él no hubiera muerto en nuestro lugar, Señor, no habría esperanza alguna para cada uno de nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, y hoy te alabamos, Padre Santo, porque tú hiciste posible el milagro de la salvación. Por medio del Mesías, por medio de tu Hijo, Señor, que tanto tiempo la humanidad estuvo esperando y por fin nació en este mundo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a honrarte, a bendecirte, Señor, y a hacerte fieles por este Mesías que has enviado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.